clave en la historia de la filosofía es la Apología de Sócrates, en donde el gran filósofo griego Platón hace una defensa de su maestro Sócrates. Pero si vamos a hacer una defensa de algo, la defensa será más valiosa en la medida en que sea más valioso aquello que vamos a defender. Y ciertamente Sócrates es un hombre interesante, por decirlo menos. Pero cuando se trata de la defensa de la fe, de la defensa de la verdad de Dios, estamos ante la más noble de las defensas. Y eso es la apologética. La apologética es la defensa de la fe, la defensa de la verdad de Dios por medio de la razón. Y es una labor en que la intelectualidad funciona como instrumento, pero el móvil es o ha de ser la caridad. La apologética es un medio de realizar en este mundo la voluntad de Dios. Primera de Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. No es una propuesta de salvación light en donde Dios simplemente quiere que todos se salven como sea y punto, sino que todos se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Pero para venir al conocimiento de la verdad, muchas veces se encuentran impedimentos, objeciones, prejuicios, ataques, dudas. La labor de la apologética es tratar con ello. Por amor a las personas, para que todos puedan llegar al conocimiento de la verdad, se requiere muchas veces lidiar con las dudas, combatir con los prejuicios, entrometerse en una batalla de argumentos y a veces estar dispuesto a poner en juego, pues, el cansancio de uno, las horas de uno, eventualmente puede ser hasta poner en juego la vida de uno por defender la verdad de Dios. Pero es que esa es una verdad más grande que nuestra propia vida. Y por lo tanto, por la verdad de Dios no es que solo vale la pena morir, vale la pena vivir. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, dice nuestro Señor Jesucristo, Juan 15:13. Y Él salió de sí mismo y se dio del todo a nosotros. Ese debe ser el espíritu de la apologética, de la defensa de la fe. Uno puede tener su fe y tener su propia convicción personal, pero allí fuera de uno hay mucha gente que tienen dudas, que tienen objeciones, y algunos de ellos estarían genuinamente dispuestos a creer si se les aclarasen ciertas cosas. Uno se puede quedar ensimismado en su propia vida de fe y en su propia vida espiritual, pero nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Entonces, si nosotros tenemos fe, pero nos encontramos en un entorno en el cual muchas personas no tienen fe, nosotros tenemos que tratar de salir de nosotros mismos y escuchar sus dudas y escuchar sus preguntas y dar respuesta. En una ocasión se me planteaba qué pensaba yo sobre el hecho de que los jóvenes fueran tan cuestionadores, que fueran tan críticos de tantas cosas, que tuvieran esa mentalidad de cuestionar y cuestionar. Y yo respondo que lo veo como una gran oportunidad, porque si ellos hacen preguntas, eso es una oportunidad para darles la respuesta, que en última instancia es Jesucristo. Yo soy la verdad, Juan 14:6. Cualquiera que esté genuinamente comprometido con buscar la verdad va a encontrar a Cristo de algún otro modo. Entonces, en la medida en que haya preguntas sinceras de parte de los no creyentes, si nosotros por caridad estamos atentos a poder proveer respuesta, eso es una gran cosa. La apologética puede ser instrumental en la conversión de determinadas personas. Por supuesto que la causa formal o esencial, para utilizar el lenguaje tomista, siempre será Dios. La conversión la hace Dios, la moción de la gracia. Pero Dios utiliza determinados medios y muchas veces ese medio es la apologética.
Un joven universitario puede llegar a convertirse a partir de un video de YouTube donde encuentre argumentación o un debate donde vea que un ponente católico sale bien parado. Esto es lo que nos debe mover, la caridad. Primera de Pedro 3:15 es el versículo clave de la apologética normalmente. Dice el apóstol, dice el primer papa: estén siempre preparados para dar razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con humildad y con mansedumbre. No dice algunos de ustedes estén preparados, ¿no? Dice estén siempre preparados en una carta general. Estamos llamados a estar preparados todos, de los diversos movimientos religiosos, de las distintas carismas que hay dentro de la iglesia, de las distintas edades, países, lugares. Todos estamos llamados a saber dar razón de la esperanza que hay en nosotros y hacerlo con mansedumbre. Los argumentos contrarios a la fe deben ser atacados y obliterados con fuerza, pero a las personas se les ha de amar, siempre, siempre. Hay ocasiones en que yo me encuentro con personas muy cerradas, con las cuales no se ve mucho un contexto para entrar en un diálogo con ellos directamente, pero eso no quita que yo ore por esas personas. Quien esté familiarizado con mi trabajo sabe que yo tengo muchos filtros para los debates y que solo acepto preguntas cuando la persona es sincera en lugar de venir a molestar. Ok, pero esos filtros no aparecen en mi rosario, por si acaso. Son mis filtros para debatir, son mis filtros para gestionar mi tiempo, son mis filtros para mi debate. Pero cuando yo, por ejemplo, rezo el rosario y pido por intenciones, pido por gente dura, pido por gente que me difama o que ataca la fe católica o cosas por el estilo, porque ahí no hay ningún filtro. Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. Y unos pocos versículos atrás, en 1 Timoteo 2:1, el apóstol Pablo dice: pido que se hagan oraciones y rogativas por todos los hombres. Entonces hay que orar por todos. Si en alguna ocasión te encuentras con que dando explicaciones de la fe hay alguien tan cerrado que te pone ya objeciones absurdas, irrazonables, y ya se ve que está en su voluntad el no creer y que no son simplemente las objeciones intelectuales, bueno, yo no te voy a decir que insistas en hacer apologética, no te voy a decir que insistas en discutir con un árbol o darte cabezazos contra una pared para ver si la mueves. Pero nuestro Señor Jesucristo prometió que la fe verdadera mueve montañas. Yo a punta de argumentos no voy a mover una pared, pero la fe verdadera puede suscitar que Dios mueva una montaña. Entonces, cuando hay personas que su voluntad está aferrada a no creer, pidamos gracias especiales para esas personas y Dios sabrá disponer los medios. Pero un medio que Él pone a disposición de nosotros, y es nuestro deber, es saber dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, quiero hacer un rápido recorrido sobre la historia de la apologética católica, desde los padres de la Iglesia, Santo Tomás, la Contrarreforma y la actualidad. Entonces, ya hemos explorado un poquito las bases bíblicas o espirituales de la apologética, cómo esto surge desde el corazón. Y esto porque el Espíritu Santo ha derramado la caridad o el amor de Dios en nuestros corazones. Romanos 5:5. No es porque uno sea muy inteligente o muy bueno o muy puro o muy santo, sino porque la gracia de Dios sabe utilizar todo tipo de instrumentos para llegar a las personas. En alguna ocasión en el Antiguo Testamento Dios habló por medio de un asna, ¿verdad? El asna de Balaam. O Dios estableció la prefiguración de Jesucristo en la persona de David, que es un adúltero. Entonces, Dios puede trabajar a través de un animal irracional como un asna, Dios puede trabajar a través de hombres pecadores como David. Por lo tanto, no tenemos excusa alguna para que Dios no vaya a trabajar por medio de nosotros. Hay una frase que se le atribuye a San Francisco de Asís, no sé si realmente se la habrá dicho él, no lo he podido verificar. San Francisco de Asís y la Madre Teresa creo que tienen el récord de frases atribuidas que no siempre habrán dicho, ¿no?
pero me parece muy valiosa. Sería, si Dios puede trabajar a través de mí, entonces puede trabajar a través de cualquiera. Dios puede trabajar a través de cada uno de ustedes. Contemplemos entonces brevemente cómo Dios ha trabajado en la historia con la apologética. Comencemos con los padres de la Iglesia. ¿Cómo los padres de la Iglesia practicaron la apologética? Los padres de la Iglesia son los sucesores de los apóstoles. Cuando en Mateo capítulo 28 Jesús asciende al cielo, dice, vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Entonces los apóstoles que recibieron ese mandato hicieron discípulos. Y Jesús dijo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, los apóstoles se murieron y el fin del mundo no ha llegado. Entonces ese mandato de hacer discípulos sigue. Y los discípulos de los apóstoles hicieron discípulos. Y los discípulos de los apóstoles hicieron discípulos. Y los discípulos de los discípulos de los discípulos de los apóstoles hicieron discípulos. Y esas primeras generaciones de grandes cristianos son los padres de la Iglesia. Y eventualmente de ahí, por sucesión apostólica, de seguir haciendo discípulos desde el día en que Jesús dijo eso, cuando ascendió al cielo, bueno, eventualmente llegamos nosotros. Por esa línea, por esa misma línea, esa es nuestra historia. Pensemos entonces en San Justino Mártir, patrono de los apologistas. San Justino Mártir no es un sacerdote, es un laico, muy interesado en la filosofía y muy comprometido con su fe cristiana, converso. Él escribió libros como La Primera Apología, por ejemplo, donde hace una defensa racional de la fe cristiana ante el emperador. O El Diálogo contra Trifón, que es un libro de un debate, la recopilación del debate que tuvo San Justino Mártir con el judío Trifón. Hay mucha gente que a veces se la da de muy espirituales, pero terminan justificando cierta pusilanimidad. Me refiero a lo siguiente, eso de que Jesucristo nos mandó a ganar almas, no nos mandó a pelear. Pero cuando nosotros escuchamos la voz de Jesucristo, Jesús dice, yo no he venido a traer la paz, sino la espada, en Mateo capítulo 10. Ahora, claro, la pelea cristiana es de un tipo particular, es la pelea desde el amor y con las armas de la verdad y el escudo de la fe. Pero estamos en una batalla. Entonces tenemos a San Justino Mártir debatiendo contra el judío Trifón. No se quedaba simplemente en decir, bueno, yo tengo mi fe cristiana, tú eres judío, tienes tu fe judía, ahí nos quedamos. No, las objeciones judías del judío Trifón eran respondidas por Justino Mártir. Y Justino Mártir trata de convencer a Trifón. Si uno lee el diálogo, no es meramente una pelea argumentativa, sino que se llegan a tratar con cierta familiaridad, pero sin por ello ceder en algún punto de la doctrina. Y aquí se está siguiendo lo que ya se veía en el apóstol Pablo. Leamos Hechos capítulo 17, versículo del 1 al 3. Y se dice que Pablo iba todos los días a la sinagoga y disputaba o debatía con los judíos. Ahí tienes a Pablo debatiendo. Y luego más adelante va a disputar también con los atenienses. Y varios lo rechazan, pero algunos se convierten, como reporta el mismo Hechos capítulo 17. ¿Y dónde es que Pablo debate o discurre argumentativamente con los atenienses? En el Areópago, el centro cultural, religioso y filosófico, podría decirse, de Atenas. Es casi como un equivalente a irse a la Universidad de Harvard o de Oxford. O sea, el centro cultural del mundo en ese momento es Atenas. Y Pablo va ahí y discute ahí, en ese espacio. Entonces San Justino Mártir, animado por ese mismo espíritu, hace apologética, defiende la fe. Luego, en el siglo II, tenemos a San Justino Mártir, es más o menos entre el año 150 al año 165 lo principal de sus escritos. De las obras que he citado, más o menos se las fecha por ahí. Luego, en torno al año 177 al año 180, de nuevo en el siglo II, tenemos a San Ireneo de León. El apóstol Juan tuvo un discípulo que fue Policarpo de Esmirna, y Policarpo de Esmirna tuvo un discípulo que es San Ireneo de León, hombre extraordinario. Escribe una obra llamada Tratado contra los herejes, o Adversus Hereses, contra los herejes. Ahí no se iban con temas de corrección política, era contra los herejes, así. Y se escribió 5 tomos.
Y prácticamente todas las herejías las encuentras refutadas ahí, todas las herejías de su tiempo, que ya habían bastantes. De hecho, múltiples de las herejías que hoy en día tenemos contra la fe católica estaban en una forma primigenia ya en gnósticos, en docetistas u otro tipo de herejes que refuta San Ireneo de León. Entonces, él hizo un estudio sistemático y un tratado sistemático de cuestiones múltiples. Él tuvo que dar razón de la fe y escribió bastante. Y con eso varios vieron afirmada su fe. Es un teólogo absolutamente extraordinario. En el mismo siglo II, en los escritos de San Ireneo de León, podemos encontrar el fundamento de muchísimas doctrinas católicas. Muchas cosas que nos van a acusar los protestantes, que son inventadas siglos después, ya están en los escritos de San Ireneo. Luego tenemos, a inicio del siglo III, a Clemente de Alejandría, padre de la Iglesia que valoró mucho la filosofía griega y comenzó a hacer defensa de la fe cristiana utilizando en gran parte términos filosóficos de los griegos y disputando con las escuelas de filosofía griega. No era asumir acríticamente la filosofía griega. Entonces, en Clemente de Alejandría vemos esta unidad entre fe y razón, como lo más pulido de la razón de lo cual disponía, que era la filosofía griega, va en armonía con la fe cristiana, porque Dios sabe cómo hace las cosas. ¿Cuándo envió Dios a su Hijo y dónde lo envió? Estamos hablando del siglo I en el contexto judío, pero en un contexto judío bajo el Imperio Romano, que es un imperio con una organización político-jurídica impresionante. Tal vez la más resaltante organización jurídico-política de la antigüedad. Pero el pensamiento filosófico ¿de quién dominaba ahí? De los griegos y la religión judía. Cristo fue enviado en un contexto de religiosidad judía, filosofía griega y estructura jurídico-política romana. Ese cruce extraordinario es donde puede decirse que es el génesis de lo que conocemos como civilización occidental. Dios sabe cómo hacer las cosas. Luego tenemos a Orígenes, escritor eclesiástico de inicios del siglo III, finales del siglo II, inicio del siglo III. Él disputó contra un filósofo pagano, Celso. Celso se burlaba de la fe cristiana. Escribió un libro titulado Discurso verídico contra los cristianos. Y muchas de las burlas que hoy en día ves por parte de ateos de Internet están reflejadas en el escritor pagano Celso, la verdad. Múltiples burlas y difamaciones contra la fe. Celso tiene algunos argumentos interesantes e inteligentes contra la fe cristiana y otros argumentos ridículos y muy burdos, pero que se difunden mucho hoy en día como formulados de otro modo. Orígenes hizo una refutación sistemática del libro de Celso. No es simplemente que vino un ataque contra la fe cristiana y se puso a llorar de que, nos atacan nuestra fe. No. Se levantó y dio respuesta al ataque. Recuerden, por ejemplo, este pasaje, ¿no?, del Evangelio, Mateo capítulo 5, si te abofetean en una mejilla, ofrece la otra. Pareciera que este hecho de la apologética y de dar respuesta, y que si Celso escribe contra la fe cristiana, solo tenemos que ponernos a llorar y lamentarnos y no responderle, pareciera que fuera en línea con darle otra mejilla. Pero hubo una ocasión en que a Jesús lo abofetearon. Está en el Evangelio. A Jesús le tiraron una bofetada, un soldado romano, cuando lo fueron a apresar. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Le mostró la otra mejilla y dijo, pégame aquí también? No, Jesús le respondió, si he dicho algo malo, o si he hecho algo malo, dime qué ha sido. Y si no, ¿por qué me pegas? Jesús respondió al ataque. Del mismo modo, cuando se ataca nuestra fe, nosotros, tomando la misma actitud de Cristo, tenemos que decir, mira, si hay algo malo o falso en mi fe, dime qué es. Y si no lo hay, ¿por qué me atacas? Responder al ataque.